Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Estamos en la saga de la cal y mirá el video que te traemos hoy. Posiblemente te hayas preguntado alguna vez si no existe otra forma de terminar un muro que no sea pintándolo. Los estucados son una verdadera solución a esto, porque son sencillos de aplicar, porque utilizan materiales naturales y económicos en su confección y porque además brindan una terminación de por vida. En el video del día de hoy te traemos un estuco de cal y de yeso. Hoy te traemos trabadillo. Mi nombre es Diego, del otro lado de la cámara está Ani y juntos somos Permacultura Naturalia. Creamos contenido referido a la autoconstrucción, a la bioconstrucción, a la utilización de materiales naturales y al rescate de sabidurías y de albañilería antigua. Bueno, perfecto. Ya estamos acá con los materiales. Tenemos de frente el pequeño muro en el que vamos a estar trabajando con este trabadillo, esta mezcla de yeso y cal. Así que ya tenemos por acá un árido que ahora te voy a contar cuál va a ser el que vamos a usar. Tenemos yeso, tenemos otro árido por acá, algunas preparaciones especiales. Y por acá ya tenemos, por supuesto, nuestra reina, la cal en pasta y la lechada para empezar a tratar el muro de la misma forma en la que lo hicimos en este video que te dejo acá arriba. Bueno, ya tengo lo que es el paramento de barro listo, hice algunas reparaciones. Conmigo tengo la lechada de cal, cal en pasta, disuelta en un poco de agua de cal. Ya estoy junto a los materiales de nuestra primer capa. Por un lado vamos a tener el árido, que en este caso va a ser arena de cuarzo, de menos de 1 milímetro de espesor. Y por otro lado voy a armar la pasta de trabadillo, que va a tener 50% de yeso y 50% de cal en pasta. Lo que tengo acá en este balde son 5 partes como esta de cal en pasta. A eso le voy a agregar 10 partes también como esta de arena de cuarzo. Pero lo que hice fue dividirla en dos. Tengo acá 5 y la voy a ir agregando. Y lo que voy a hacer ahora es primero mezclar con la cal en pasta para que no se me empaste totalmente. Bueno, ya tengo mezclada toda la cal en pasta que tenía con la mitad de lo que son los áridos, en este caso la arena de cuarzo. ¿Por qué hago esto? Porque lo que trato es de ir llevando la mezcla de a poquito para evitar que se me hagan grumos y a la vez ir chequeando cómo va la humedad. Resulta que esta unión entre la cal y el yeso, que llamamos trabadillo o que suele llamar trabadillo, tiene una particularidad interesante y es que la cal seca con el aire. La cal en pasta va a ir carbonatando y se va a ir secando y endureciendo a partir del contacto con el aire. En el caso del yeso pasa exactamente lo contrario. Va a fraguar y va a endurecerse a partir de su contacto con el agua. Y ese endurecimiento se da en muy poco tiempo. El yeso es un material que nos da muy poco tiempo de trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir una ventana de tiempo para retrasar ese fraguado y que tengamos el tiempo de aplicación. Para eso, la humedad que le voy a agregar es una humedad a base de un retardante natural, que en este caso es agua de cítrico, que al final del video te voy a contar exactamente cómo prepararlo. Voy a agregar la otra mitad de la arena de cuarzo, voy a ir llevándolo con agua cítrica y a lo último de todo vamos a agregar la parte correspondiente de yeso. Tengo agregado ya la cal en pasta, 5 partes, todo el árido, toda la arena de cuarzo, 10 partes, y ahora voy a ir con 5 partes, en este caso, de yeso. Ya le agregamos también agua cítrica para ir generando una preparación cremosa para hacer nuestra primer capa de aplicación. Y
Esta cantidad de cítrico lo que nos va a dar es una ventana de más o menos 1 hora. Yo voy a tener 1 hora de trabajo hasta que esto seca y no lo puedo tocar más. Bien, acabo de terminar la mezcla. Fíjate la característica que tiene. Hermosa para trabajar. No más chilo que esto, por lo menos para la primera capa. Esta cantidad de humedad está perfecta. Esta trabajabilidad es la que corresponde. Voy a empezar a aplicar porque ya empieza a correr el tiempo de fraguado del yeso. Bueno, voy a dejar ahí, vamos a dejar que seque. Ni bien esté seco al tacto, yo ya podría agregarle la segunda mano. Así que vamos a ir viendo cómo evoluciona. Y mientras tanto aprovechá para tocar el botoncito que tenés ahí abajo y suscribirte a nuestro canal porque se vienen un montón de estucos en la saga de la cal de nuestro canal. Bien, ya tenemos la primera capa de nuestro estucado lista. Ya está seca, con que esté seca al tacto ya es suficiente. Y vamos a empezar ahora entonces a preparar la mano que sigue, que va a ser bastante más fina y voy a cambiar un poco las proporciones y te voy a ir contando el porqué de ese cambio. Bien, ya tengo por acá separados los materiales que voy a estar trabajando en la capa que sigue. En este caso, por supuesto, vamos a seguir usando la cal en pasta, vamos a seguir usando yeso y lo que cambia es el árido. En lugar del cuarzo del 0,8 voy a estar usando marmolina impalpable. Este va a ser el árido de la capa que sigue. Por supuesto seguimos con el agua cítrica y al final vamos a agregar un nuevo preparado que te quiero enseñar para darle un efecto de terminación a lo que va a ser este estucado a la cal, que ya tiene su primer capa y enseguida le vamos a estar haciendo 2 nuevas cargas para terminar con una tercera que le termina dando el toque final. Bueno, acá estoy tamizando cal en pasta. Ahora viene la primer mano de aplicación fina. En este caso vamos a trabajar igual que antes. Una parte de pasta que está conformada por cal en pasta y yeso y una parte de árido. Te conté que el árido va a ser la marmolina, pero en este caso la pasta que voy a usar va a estar conformada por 7 partes de cal en pasta y 3 partes de yeso. ¿Por qué esto? Porque cuando más fino yo quiero que sea mi capa, más cantidad de cal puede tener esa pasta y cuanto más gruesa, como en el caso anterior, más yeso le puedo poner. Si yo me quiero venir bien afuera y quiero ir bien a lo fino, tiene que tener más cantidad de cal y una aplicación más fina. Bueno, voy a ir mojando así, medio como a saturar la pared. La idea es que esté bien húmeda. Va a ser una película, como te dije antes, bien finita, entre 2, 1 milímetro y 2, ahí. Así es como nos quedó. Y esta es la consistencia en la cual la vamos a aplicar.
Bueno, miren cómo quedó esta aplicación de estucado de cal, la primer mano de la fina, de lo que sería la de 1 a 2 milímetros. Fíjate que quedó con alguna que otra rugosidad. Todavía falta aplicar una segunda mano. Vamos a dejar que seque. Nos estamos quedando sin luz también para grabar, así que mañana vamos a dar la segunda mano y te voy a enseñar a hacer el planchado final con otro producto que ayuda a endurecer y a darle una terminación ideal a este estucado. Bien, perfecto. Acá pasó un día, fíjate cómo fue quedando. La verdad que está muy lisito, muy bien. Bueno, tengo ya los materiales para preparar la segunda carga. Voy a hacer exactamente la misma mezcla, pero voy a cambiar en el trabajo posterior de aplicación. Así que quiero que prestes mucha atención a lo que viene, porque es diferente sustancialmente a la capa que estás viendo ahora que puse ayer. Acabo de terminar de hacer la mezcla final para la última capa y en este caso le voy a estar agregando agua jabonosa. Esta agua jabonosa, que tiene grasa, va a ayudar a darle una mayor dureza, va a ayudar a la carbonatación final y en esta última capa le voy a agregar un poco de esa agua jabonosa. Al final te cuento bien cómo hacer el agua jabonosa y el agua de cítrico también, ¿sí? Apenas le voy a poner un poco y esto también le va a dar un poquito más de plasticidad y uncidad a la hora de estar aplicando con la llana. Bueno, ahí tengo la consistencia final. Fíjate que es un poquito más plástico que la capa que aplicamos con anterioridad. Bueno, quiero que notes ahí, fíjate, el espesor de la capa, ¿sí? Es bien finita, es milimétrica. Bueno, acabo de terminar de aplicar la segunda capa y ahora que todavía mantiene humedad voy a hacer un proceso que se llama planchado, que lo voy a hacer con la misma llana, repretando un poco, haciendo fuerza y a la vez con agua jabonosa voy a ir rociando. Esto me va a ayudar a, por supuesto, que mejore mucho más lo que es la dureza final, el carbonatado, cómo va a secar este estuco y a la vez le va a ir haciendo unas vetas medias grisáceas que le van a ir dando un toque un poquito más artístico. Acabo de terminar de pasarle el planchado con el agua jabonosa, con la llana, repretando un poco. Fíjate la terminación que ha quedado bien suave. Ojalá pudieses apreciar la suavidad. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasarle un poco de agua jabonosa con pincel, con pinceleta, a fin de que se vaya saturando con el jabón y ayudar al endurecimiento. Lo que me va a ayudar el jabón es a que endurezca mucho mejor, a que se haga bien dura la superficie, y eso me da la posibilidad de pulirla con una lija bien finita. Bueno, ya pasó un día, esto obviamente ya ha carbonatado en gran proporción, ya está totalmente seca, ha quedado realmente muy bien, muy lisita, una superficie bien suave. Pero así todo lo que voy a hacer ahora es darle una pequeña pasadita muy por arriba con una lija de 220, grano bastante fino, a fin de sacar cualquier rugosidad que me pueda haber quedado. Así que le voy a dar una lijadita bien suelta y después voy a trabajar
con nuestro ungüento, que ya lo tengo listo. Bueno, ahí acabo de terminar de sacar todo el polvillo superficial. Realmente quedó muy finito. Esto se le podría seguir puliendo, tiene muchas posibilidades una vez esto ya seco, pero nosotros lo vamos a dejar ahí. Nos gustan estas veladuras que han quedado y voy a tratarlo ahora con el ungüento de nuestro video anterior. Te dejo acá arriba la miniatura para que reconozcas ese video. Acabo de terminar de aplicar la última capa de protección, nuestro ungüento, a este estucado, que la verdad que quedó tremendo. Así que antes de contarte cómo hacer el agua jabonosa y el agua cítrica, te quiero pedir que, en reconocimiento a todo lo que estamos compartiendo en este canal y como muestra de que te gustan estos contenidos, comentes acá abajo la frase "que vuelva el yeso". Por otro lado, quiero agradecer profundamente a dos personas. Por un lado, a Gala, que me viene compartiendo un montón de información desde el otro lado del charco para que podamos avanzar con los estudios de la cal. Y por otro lado, al gran maestro Hernán Durigón, que nos viene acompañando, asistiendo y me está dando un apoyo increíble en esto que para mí es un descubrimiento bastante reciente y que estoy indagando para poder traerles a ustedes de la mejor manera la utilización de estos materiales tan antiquísimos como son el yeso y la cal. Ahora, sin más, te cuento sobre el agua jabonosa. Para hacer 5 litros de agua jabonosa tenés que diluir un cuarto de pan de jabón, esos jabones blancos, ralladito, lo pones en remojo de un día para el otro y lográs estos 5 litros de agua jabonosa. Y para lo que es el agua cítrica, una parte de limón o de este condimento que se vende muy económicamente en cualquier tienda, la vas a diluir en 10 partes de agua y con eso lográs tu agua cítrica como retardador natural del endurecimiento y fraguado del yeso. Esperamos que te haya gustado, esperamos que te haya servido todo lo compartido. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo video.